Cuando me casé con Alejo, creía que ese momento era el inicio de algo inmutable, como si entrara en un mundo donde nunca habría dudas, donde el amor no se desgasta, sino que solo se fortalece. No éramos como esas parejas que se pierden en la rutina. Al contrario, nunca nos aburríamos juntos. Nuestras noches comenzaban con conversaciones ligeras acompañadas de vino y terminaban con nosotros dormidos, enredados bajo una misma manta. Las mañanas de domingo olían a café y a películas antiguas que discutíamos con entusiasmo, como si las viéramos por primera vez. Teníamos nuestras propias tradiciones: cenar en la terraza a la luz de las velas, incluso si hacía frío, cocinar pasta juntos, discutiendo sobre quién picaba mejor la albahaca, dejarnos notas, aunque fuera solo para desearnos un buen día. No tenía dudas de que esto sería para siempre. Cuando Alejo propuso viajar a Granada, no me sorprendí. Era su estilo: hacer algo especial sin ningún motivo, solo porque le apetecía. Llegamos un viernes por la noche, nos alojamos en un pequeño hotel que olía a madera y libros viejos, y enseguida salimos a recorrer las calles nocturnas. Recuerdo cómo me sujetó la mano mientras subíamos las escaleras hacia un restaurante en la colina. Recuerdo cómo nos sentamos allí, observando la ciudad iluminada a nuestros pies, bebiendo vino y hablando de todo: de los viajes que queríamos hacer el próximo año, de los libros que queríamos leer juntos, de cómo sería nuestra vida dentro de 10 años. Tendremos una casa con terraza, dijo él entonces, y ventanas con vista al mar. ¿Pero nunca hemos planeado mudarnos cerca del mar? Me reí. Aún no lo hemos planeado. Sonreí. Creía en cada una de sus palabras. No podía saber que algo estaba por venir, algo que cambiaría todo, que aquella noche en Granada, llena de ligereza y felicidad, algún día me parecería irreal, como si perteneciera a la vida de otra persona. Porque la felicidad no es un instante congelado que se pueda conservar para siempre. Cambia, y a veces desaparece, dejando solo preguntas difíciles de responder. Planeé el cumpleaños de Alejo con especial entusiasmo. Quería que todo fuera perfecto: los amigos, la música, la atmósfera. Pasé varios días organizando cada detalle, escogiendo sus platos favoritos, decorando la casa con luces, contratando música en vivo. Me imaginaba el momento en que él entraría, sorprendido, con su rostro iluminado por esa alegría sincera que siempre lo hacía especial para mí. Pero la verdadera sorpresa le esperaba al final de la noche. Cuando todos ya habían alzado sus copas, entre risas y bromas, cuando Alejo iba de un invitado a otro saludando a sus amigos, la puerta se abrió y en el umbral apareció Sergio. Su padre, a quien no veía desde hacía años. Lo invité en secreto, pensando que este gesto haría la noche verdaderamente inolvidable. Alejo se quedó inmóvil. En la habitación se hizo un silencio de unos segundos, como si todos esperaran su reacción. Con lentitud, dejó su copa sobre la mesa. Avanzó unos pasos y abrazó a su padre. Fue un abrazo breve, contenido, pero real. Vi cómo sus dedos se apretaban ligeramente sobre la espalda de Sergio, como si aún no pudiera creer que estaba ahí. «Viniste», dijo simplemente. «Sabes que no podía perderme un día como este», respondió Sergio. La noche continuó con un ánimo distinto. Hubo muchos brindis, risas, historias. Sergio sabía cómo ser el centro de atención. Hablaba con calma, con seguridad. Todos lo escuchaban, incluso aquellos que no lo conocían. Diplomático en el pasado, tenía esa habilidad especial de atraer la atención sin imponerse. Contaba anécdotas de sus viajes, hacía comentarios sutiles y bromas inteligentes que hacían reír incluso a los más reservados. Lo observaba y me daba cuenta de que su atención hacia mí era distinta a lo que esperaba. No era insistente, ni demasiado evidente, pero sí difícil de ignorar. Me escuchaba con más interés que los demás. Su mirada, cuando yo hablaba, era más profunda que la de alguien que solo muestra cortesía. Lo noté y me dije a mí misma que no significaba nada. Cuando los invitados comenzaron a irse, fui a la cocina para ayudar a Alejo a recoger. Él estaba en el fregadero, lavando copas, con un aire tranquilo, casi pensativo. ¿Estás contento de que haya venido?, asintió sin volverse hacia mí. Sí, aunque no lo esperaba. Pensé que sería importante para ti. Finalmente me miró. Gracias. Esperaba que dijera algo más. Tal vez que expresara lo que sintió al ver a su padre después de tantos años.
pero guardó silencio. Me causó una buena impresión. Comenté mientras secaba los platos. Sabe cómo hacerlo. ¿Qué quieres decir? Siempre fue complicado, a veces demasiado distante, otras demasiado seguro de sí mismo. Me quedé pensativa. Lo que vi esa noche no encajaba con la imagen de una persona fría o cerrada. Más bien, parecía alguien que sabía crear cercanía con los demás. Me dije, de nuevo, que estaba prestando demasiada atención a detalles sin importancia. Cuando terminamos de limpiar, salí a la terraza para respirar un poco después del ajetreo de la fiesta. Había calma, solo una brisa ligera moviendo las cortinas. Tomé un sorbo de vino y entonces escuché una voz detrás de mí. Perdona que te moleste, solo quería agradecerte otra vez por lo de hoy. Me giré. Sergio estaba en la puerta, mirándome como si nos conociéramos de toda la vida, como si entre nosotros no hubiera ninguna tensión ni incomodidad. No hice nada especial, respondí. Lo hiciste, dijo tras una pausa. Y fue importante. Permanecía relajado, sosteniendo su copa. Noté que su mirada sobre mí no era la de un simple desconocido. Y de nuevo me dije a mí misma que estaba sobreanalizando todo. ¿Cuánto tiempo llevaban sin verse? Casi 7 años, no supe qué responder. 7 años son casi una eternidad, sobre todo entre un padre y un hijo. ¿Y por qué justo hoy? Tomó un sorbo de vino sin apartar la vista. Porque a veces hay que volver. No quise seguir preguntando. Era su historia con Alejo, no quería entrometerme. Pero cuando se marchó, seguí pensando en sus palabras, porque sentí que ese reencuentro no solo era importante para ellos, sino que también estaba cambiando algo dentro de mí. A la mañana siguiente me desperté más tarde de lo habitual. El sol ya se filtraba a través de las cortinas y, en la cocina, se escuchaba el sonido de la vajilla. Alejo debía estar preparando café. Me estiré, sintiendo un leve cansancio tras la noche anterior, pero en mi mente aún resonaban ecos de conversaciones, miradas, pequeños detalles que no me dejaban tranquila. Sergio. Su presencia en la fiesta había cambiado el ambiente. Se había integrado con facilidad, atrayendo la atención de todos, y hasta aquellos que lo conocían por primera vez lo escuchaban con interés. Pero eso no era lo que me inquietaba. Me sorprendía a mí misma recordando demasiado bien cómo me miró, cómo me habló. No había sido una actitud descarada ni directa, pero en la manera en que me prestó atención, en la forma en que su mirada se detenía en mí más de lo necesario, había algo que se había quedado grabado en mi mente. Algo que no quería recordar, pero no podía evitarlo. Me levanté, me puse una bata ligera y salí hacia la cocina. Alejo estaba vertiendo café en nuestra taza de cerámica favorita. Me acerqué a él y lo abracé por la espalda, sintiendo su calor. Gracias por lo de ayer, dijo sin girarse. Pensé que sería importante para ti. Lo fue. Aunque no sabía cómo resultaría todo. Me senté a la mesa y sostuve la taza entre mis manos mientras lo veía remover el azúcar en su café. ¿No hablaban desde hace mucho? Me miró por encima del borde de la taza. Casi 7 años. ¿Por qué? Bebió un sorbo, como si estuviera buscando la manera de responder. Es una historia complicada. No insistí. Alejo no era de los que evitaban los temas difíciles, pero en su silencio noté que este en particular le pesaba. ¿Estás contento de que haya vuelto? Apenas se encogió de hombros. Sí, pero ha cambiado. ¿En qué sentido? Antes era distinto, más frío, más distante. Ahora, no lo sé. Parece más abierto, más accesible. Me quedé pensativa. Tal vez por eso me había causado una impresión diferente. Eso debería ser algo bueno, ¿no? Alejo exhaló suavemente. Supongo, solo que no estoy acostumbrado. Tomé un sorbo de café, sintiendo que la ligera tensión que me oprimía el pecho comenzaba a disiparse. Pero cuando Alejo se levantó y se fue a la ducha, yo cogí mi teléfono y abrí la galería. Fotos de la fiesta. Las deslicé rápidamente, pero mis ojos, sin quererlo, buscaban una en particular. Sergio. En una foto, hablaba con alguien, sonriendo. En otra, levantaba la copa en un brindis. Y luego, una imagen captada sin querer. Yo estaba un poco apartada, conversando con alguien, y él me miraba. Bloqueé el teléfono con rapidez y lo dejé sobre la mesa.
Esto no significaba nada. Durante la semana siguiente, traté de no pensar en él. Me sumergí en el trabajo, pasé más tiempo con Alejo, incluso fuimos juntos al cine, pero había una sensación persistente, una especie de eco de aquella noche que se negaba a desaparecer. Pensé que con el tiempo se desvanecería, pero un día, al regresar a casa, vi un rostro familiar en la cafetería de la esquina. Sergio. Estaba sentado junto a la ventana, revisando su teléfono, con una taza de espresso frente a él. Podría haber seguido caminando, poner música en mis auriculares y olvidarlo. Pero levantó la vista, me vio y sonrió. Marisol, qué sorpresa tan agradable. Me detuve, como si mi cuerpo dudara entre seguir caminando o entrar, pero esa vacilación duró solo un segundo. Buenas tardes, respondí, dando un paso hacia él. ¿Cómo estás? Preguntó levantando la vista con una expresión genuina de interés. Bien, ¿y usted? Intentando adaptarme a la ciudad después de tanto tiempo, miré su taza, luego al barista detrás del mostrador. ¿Quieres sentarte un momento? Su tono fue ligero, sin presión, sin insinuaciones. Podría haber dicho que no. Pero en su lugar dije, ¿por qué no? Pedí un capuchino y me senté frente a él. ¿Cómo está Alejo? Preguntó. Bien, trabaja mucho. Eso se le da bien. Sonreí. ¿De verdad pasaron tantos años sin hablarse? Su expresión cambió ligeramente, pero enseguida recuperó la calma. Sí, la vida, las decisiones, el trabajo. A veces piensas que tienes todo el tiempo del mundo y, de repente, te das cuenta de que ya no queda nada. Pero ahora tienen la oportunidad de recuperar lo perdido. Eso espero. Noté que me observaba con atención, pero no como se observa a una desconocida. Creo que aquella noche fue importante no solo para ustedes dos, dije sin pensar demasiado. ¿Por qué lo dices? No sé. Usted parecía estar analizando todo lo que ocurría. Se inclinó un poco hacia adelante y apoyó las manos en la mesa. Las personas siempre analizan cuando ven algo o a alguien interesante. Bebí un sorbo de café, tratando de ignorar las palabras que flotaban en el aire como una pregunta invisible. Y cuando regresé a casa, me di cuenta de que olvidarlo se había vuelto aún más difícil. Intenté olvidar aquel encuentro. Me repetí que no significaba nada, que solo había sido una conversación, un acto de cortesía, algo que podía borrar de mi mente con la misma facilidad con la que se eliminan mensajes viejos en el teléfono. Pero la memoria no funciona así. Cuanto más intentas no pensar en algo, más profundamente se instala en ti. En los días siguientes, observé a Alejo con más atención de lo habitual, buscando en él algo nuevo, algo que despertara en mí la misma chispa de curiosidad que sentía al hablar con su padre. Pero todo seguía igual. Desayunábamos juntos, leíamos las noticias, bromeábamos sobre tonterías. Alejo era bueno, cariñoso, no había cambiado. Entonces, ¿qué había cambiado en mí? Un día, después del trabajo, me retrasé en el centro porque tenía que hacer unas compras. La tarde estaba fresca. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia nocturna. Caminaba tranquilamente por la acera cuando escuché una voz familiar. Marisol. Me giré. Sergio estaba junto a su coche, con las mangas de la camisa arremangadas. Seguía teniendo esa seguridad natural de alguien que sabe que domina la situación. Empiezo a pensar que me sigues, dijo con una sonrisa ligera. Reí. Creo que es usted quien me sigue a mí. Oh, entonces, ¿ya es mutuo? Hice como que no capté la insinuación, pero sentí una leve tensión en mi interior. ¿Cómo está? Pregunté. Lidiando con algunos asuntos, tratando de decidir si quedarme aquí por más tiempo. Pensé que había dicho que regresó para quedarse. ¿Las cosas pueden cambiar? Asentí sin saber qué responder. Si no tienes prisa, puedo llevarte. Era una oferta simple, totalmente inocente. Podría haber dicho que no, tomar un taxi sin darle más vueltas. Pero en lugar de eso, miré su coche, luego a él. Está bien. Abrió la puerta del copiloto y me senté en el interior. El coche olía a su perfume, una mezcla de madera y cítricos, algo cálido, ligeramente áspero. Conducimos en silencio durante unos minutos. Me he dado cuenta de que eliges tus palabras con mucho cuidado, dijo sin apartar la vista de la carretera.
¿Qué quiere decir? Nunca dices más de lo necesario. Siempre dejas un margen de escape. ¿Eso es malo? Es interesante. Miré por la ventana, ocultando una sonrisa. Usted tampoco dice más de lo necesario. Es la voz de la experiencia. Nos detuvimos frente a mi edificio. Rápidamente abrí la puerta y salí sin mirar demasiado atrás. Pero cuando subí las escaleras y cerré la puerta detrás de mí, mi respiración era más agitada de lo que debería ser. Pensé que después de aquel viaje en coche, todo terminaría. Que ese juego, que ni siquiera había comenzado, quedaría solo en un instante pasajero que podría ignorar. Pero a la mañana siguiente, mientras preparaba café, sentí una inquietud extraña. Algo en mi subconsciente esperaba... algo. Alejo salió de la ducha, secándose el cabello con una toalla. Sonrió al verme. ¿Te pasa algo? No, ¿por qué? No sé. Tienes una mirada extraña. Aparté la vista. Solo estoy medio dormida todavía. Asintió y se sirvió café. No tenía idea de que mi mente seguía repitiendo la conversación en el coche, aquella pausa en la que el silencio había significado más que las palabras. Intenté no pensar en ello, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte era la presencia de aquel pensamiento dentro de mí. Esa tarde, cuando salí del trabajo, mi teléfono vibró. ¿Cómo estuvo tu día? No había nombre en la pantalla, pero supe inmediatamente de quién era el mensaje. No respondí de inmediato. Solo miré la pantalla durante unos segundos. Bien, ¿y el suyo? La respuesta llegó casi al instante. Creo que deberíamos tomar un café. Debería haber dicho que no, pero en lugar de eso, me convencí de que no significaba nada. ¿A qué hora? Cuando entré en la cafetería, él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con su teléfono en la mano. Antes de acercarme, tomé aire profundo. No llegaste tarde, dijo cuando me senté frente a él. ¿Pensó que no vendría? Era una posibilidad. Bebió un sorbo de su espresso sin apartar la mirada de mí. Creo que ya sé por qué quería hablar, dije, removiendo el azúcar en mi café. ¿Ah, sí? Quiere hablar de Alejo. Number, quiero hablar de ti. Dejé la cucharilla en el platillo. ¿Qué quieres saber? Todo lo que no dices. Era una respuesta demasiado directa. Está jugando un juego peligroso. No estoy jugando, Marisol. Sentí que debía levantarme e irme, pero no lo hice. Esto está mal, dije finalmente. Sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Si estuviera mal, no estarías aquí. No respondí, porque no tenía nada que decir. Pensé que podría controlar la situación, que aquella conversación había sido solo eso, una charla después de la cual volveríamos a nuestras vidas normales. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. No era evidente, pero lo sentía. Como se siente el cambio en el aire antes de una tormenta. Al día siguiente intenté actuar con normalidad. Alejo y yo cenamos juntos en casa. Me contó sobre su trabajo. Se rió de alguna noticia absurda y yo asentí. Sonreí. Hice como que lo escuchaba. Pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Recordaba la conversación en la cafetería, las palabras de Sergio, su mirada. Sentía que ya había dado un paso en una dirección de la que no habría vuelta atrás, aunque aún no hubiera sucedido nada. Y entonces él escribió: Estoy pensando en ti. Fue inesperado y peligroso. Yo estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, mientras Alejo veía algo en su portátil a mi lado. Podría haber ignorado el mensaje. Podría haberlo eliminado y fingir que nunca existió. Pero en lugar de eso, mis dedos teclearon una respuesta. No deberías. La contestación llegó casi de inmediato. Pero es verdad. Apagué la pantalla, dejé el teléfono en la mesa y respiré hondo. No debería haberle respondido. No debería darle ni una mínima posibilidad de pensar que esto podía continuar. Pero si tenía tan claro lo que no debía hacer, ¿por qué no pude detenerme a tiempo? Durante la semana siguiente, decidí no reaccionar, no escribirle, no contestar. Pero fue más difícil de lo que imaginé. Mi mente seguía volviendo a él como si estuviera esperando, aunque no quisiera admitirlo. Esperando otro mensaje, otra casualidad que nos hiciera encontrarnos. Y la casualidad llegó sola.
Tenía que recoger unos documentos en una sucursal bancaria cerca de su oficina. Sabía que era solo una coincidencia. Sabía que no había razón para verlo. Pero cuando salí del banco y lo vi al otro lado de la calle, de pie junto a su coche, entendí que incluso si era un accidente, estaba destinado a ocurrir. Él también me vio. ¿Casualidad? Dijo con una media sonrisa cuando me acerqué. Supongo. ¿Aún no has decidido qué responder a mi mensaje? Su mirada me sostuvo. Creo que esto no debería continuar. Pero ya está pasando, Marisol. Debí darme la vuelta, alejarme, tomar un taxi y no darle más oportunidades. Pero él hablaba como si la decisión ya estuviera tomada. Solo son palabras, susurré. Él dio un paso más cerca. Si solo fueran palabras, ¿por qué no puedes dejar de pensar en ellas? No supe qué responder. Entonces él añadió, con un tono más bajo, más grave. Si te vas ahora, no volveré a escribirte. Debía ser una advertencia, pero sonó más bien como un reto. Permanecí inmóvil unos segundos, sintiendo cómo mi determinación se desmoronaba. Y no me fui. No fue una decisión consciente. No fue un acto premeditado. Fue algo instintivo, como un reflejo, un movimiento incontrolable que ocurre antes de que la mente tenga tiempo de procesarlo. Sentí como mi equilibrio interno se tambaleaba, pero no di un paso atrás. Él lo notó, y eso fue suficiente. Vamos, dijo con calma, como si todo esto fuera lo más natural del mundo. ¿A dónde? Lejos de aquí, aunque sea por una hora. Lo miré, buscando en su expresión algo que me diera una respuesta. ¿Excusa? ¿Justificación? Esto está mal, susurré, y mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Pero sigues aquí. No repitió la invitación. Solo esperó, y yo tomé mi decisión. Me subí al coche. Salimos de la ciudad en silencio. Miraba por la ventanilla, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y emoción. Esta era la línea que no debía cruzar, y sin embargo la había cruzado. ¿En qué piensas? Preguntó sin apartar la vista de la carretera. En que no debería estar aquí. Él sonrió levemente. Pero lo estás. El coche se detuvo en el arcén de una carretera desierta, con una vista despejada de las colinas. Afuera, el viento movía la hierba seca. Aquí no había ciudad, no había rutina, no había nada que nos recordara quiénes éramos. Sergio giró ligeramente en su asiento, apoyando una mano en el volante. Si te vas ahora, nunca hablaremos de esto. Sabía que no mentía. Mi corazón latía de forma extrañamente pausada. Debería haber salido del coche. Debería haberle dicho que esto no podía seguir. Pero no me moví. Y él no volvió a preguntar. No salí del coche. No dije no. Y eso fue suficiente para que todo cambiara. Siempre pensé que cruzar una línea sería algo dramático, un momento de caos y conflicto interno. Pero no fue así. Ocurrió con facilidad, como deslizarse suavemente por una pendiente sin intentar detenerse. Sergio no me presionó. No intentó seducirme con palabras ni con gestos calculados, pero su presencia lo decía todo. Me escuchaba con atención, como hacía tiempo que nadie lo hacía. No solo respondía a mis palabras, sino que las comprendía. Descubrí que podía hablar con él de cosas que ni siquiera Alejo sabía, pensamientos que había guardado en silencio durante demasiado tiempo. Y ahí radicaba el verdadero peligro, porque Sergio no era solo un hombre interesante, se estaba convirtiendo en alguien que veía mi verdadera esencia. La primera vez que fui a su apartamento, me sorprendió lo rápido que mi realidad se dividió en dos. Por la mañana, yo era la esposa de Alejo, la mujer con una vida ordenada, estable. Por la noche era alguien más, alguien que entraba en el mundo de Sergio, un mundo oculto, donde el tiempo se sentía diferente. Nos encontrábamos en cafés pequeños, en su departamento, a veces solo caminábamos por la ciudad como dos personas que no tenían nada que esconder, aunque sabíamos que lo estábamos ocultando todo. Recuerdo una noche en su apartamento. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad, sintiendo lo fácil que era dejarme llevar, lo inevitable que parecía todo. Él se acercó y me observó en silencio. ¿En qué piensas? En que no debería estar aquí. Pero estás. Giré la cabeza para mirarlo. Hiciste que esto fuera fácil. Susurré.
¿Por qué lo dices? Porque nunca intentaste que tomara una decisión. Sergio no respondió. Solo me sostuvo la mirada, con esa calma suya que parecía saber más de lo que decía. No te preguntaré por qué estás aquí, dijo finalmente, porque ya lo sabes. Él asintió. Y luego nuestras bocas se encontraron. No hubo dudas. No hubo resistencia. La distancia entre nosotros desapareció. En las semanas siguientes viví en dos realidades paralelas. En una, mi matrimonio con Alejo seguía igual. Dormíamos en la misma cama, desayunábamos juntos, reíamos de cosas triviales. En la otra, Sergio era mi secreto. Un secreto que sabía que no duraría para siempre. Porque incluso los mundos perfectos terminan por derrumbarse. Cada vez que me encontraba con Sergio, sentía que el equilibrio se hacía más frágil. Pero continuamos. Sin hablar del futuro, sin hacer preguntas incómodas, como si ambos supiéramos que lo nuestro solo podía existir en el presente. Pero la realidad siempre encuentra una forma de irrumpir. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. La lluvia había dejado la ciudad con un aroma fresco y el aire era más frío. Al entrar al departamento, algo se sintió diferente. Me quité los zapatos, dejé el abrigo en la silla y noté una luz tenue en la cocina. Di unos pasos hasta la puerta y me detuve. Alejo estaba sentado a la mesa. Frente a él, mi computadora portátil estaba abierta. Sentí que algo dentro de mí se helaba. Levantó la cabeza y me miró. Su expresión era difícil de leer, pero supe en el acto que lo sabía. ¿Marisol? Su voz era tranquila, pero sin suavidad. ¿Quién es Sergio? No respondí. Vi cómo intentaba contenerse, pero sus dedos apretaban el borde de la mesa con fuerza. Dime que esto no es lo que creo que es. Tragué saliva. Alejo. Solo dímelo. Cerré los ojos un instante, sintiendo cómo el aire se hacía más denso. Es complicado, se rió. Un sonido corto, amargo. ¿Complicado? En serio, te has estado acostando con mi padre y ahora me dices que es complicado. Su voz se rompió levemente al final. No era solo enojo, era algo más. No quería que esto pasara. Oh, claro, nadie quiere. Siempre es un accidente, ¿verdad? Sus ojos brillaban con rabia, pero también con un dolor profundo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Alejo. ¿Cuánto tiempo me has estado engañando? No pude responder de inmediato. Unos meses. Lo vi inhalar hondo, como si necesitara aire. Deslizó la silla hacia atrás y se puso de pie. Necesito irme. Di un paso hacia él, sin siquiera saber qué pretendía hacer. Alejo. Levantó una mano, como si me pidiera que no lo tocara. No, Marisol, no ahora. Cogió su chaqueta y las llaves y salió del departamento. Me quedé de pie en medio de la cocina, sin saber qué hacer con el peso de su ausencia. Entonces vi mi teléfono sobre la mesa. La pantalla brillaba con una notificación. ¿Cómo estás? Era un mensaje de Sergio. Lo miré durante un largo rato. Y no supe qué responder. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la pantalla de mi teléfono. El mensaje de Sergio seguía allí. ¿Cómo estás? Como si él supiera. Como si sintiera que este momento era inevitable, que todo finalmente había colapsado. La puerta del departamento se había cerrado hacía solo unos minutos, pero todavía escuchaba en mi mente el eco de los pasos de Alejo al irse. No había gritos, ni acusaciones, ni una escena dramática, y eso lo hacía peor. Me levanté y caminé hacia la sala de estar. Me acurruqué en el sofá, abrazando mis rodillas, mientras miraba la ciudad a través de la ventana. Pensé que lloraría, que la culpa me ahogaría, que la ansiedad me consumiría. Pero no fue así. Lo único que sentía era un vacío, como si, en algún rincón de mí, una parte ya hubiera sabido que esto pasaría. El teléfono vibró de nuevo. Estás en silencio. Mis dedos flotaron sobre la pantalla. Podría haber apagado el teléfono, desconectarme del mundo, pero en lugar de eso, escribí una respuesta. Ven. No tardó mucho. El timbre sonó y mi corazón dio un vuelco, aunque no de la manera en que debería haberlo hecho. Abrí la puerta, y allí estaba él, mirándome con algo que no era ni alivio ni triunfo. Era preocupación. No dijo nada. Solo entró y cerró la puerta detrás de él.
Alejo lo sabe, dije en voz baja. Él asintió lentamente. Lo imaginé. Nos quedamos en silencio. Sergio me miró por un momento y luego, con un gesto suave, levantó la mano y rozó mi mejilla con los dedos. ¿Estás bien? Cerré los ojos. No lo sé. La distancia entre nosotros se volvió más corta, pero la sensación no era la misma de antes. Ya no era clandestino. Ya no era un secreto que podía esconderse entre dos realidades. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. No tenía respuesta. Lo miré, y en sus ojos vi la misma verdad que estaba descubriendo en mí misma, que aunque quisiéramos, aunque hubiéramos cruzado esa línea juntos, lo que quedaba después era un territorio desconocido. Aún así, susurré, quédate. Sergio no respondió enseguida, pero no se movió, y eso fue suficiente. Me desperté temprano antes que él. La luz del amanecer apenas iluminaba la habitación, pero era suficiente para ver la realidad con claridad. Sergio dormía a mi lado, respirando con tranquilidad. Yo miraba el techo, escuchando mis propios pensamientos. Eran confusos, desordenados, pero todos llevaban a la misma conclusión. Esto era el final. Me moví con cuidado, deslizándome fuera de la cama sin despertarlo. Caminé hasta la ventana y corrí ligeramente las cortinas. Abajo, la ciudad ya comenzaba a despertar. Gente apurada en la calle, perros siendo paseados, ciclistas esquivando taxis. Para todos ellos era un día normal. Para mí era el día en que tenía que enfrentar lo inevitable. No estás dormida, dijo su voz detrás de mí. Me giré. Sergio se había incorporado en la cama, con la mirada aún medio adormilada, pero con esa intensidad en los ojos que nunca desaparecía. Tengo que ver a Alejo. Él asintió, sin sorpresa. ¿Qué le vas a decir? Respiré hondo. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Se levantó y caminó hasta donde yo estaba, apoyándose en el marco de la ventana. Me miró en silencio por un momento y luego levantó la mano, rozando mi mejilla con sus dedos. ¿Te arrepientes? Lo miré fijamente. No de la manera en la que crees. Él suspiró, bajando la mano. Esto lo cambia todo. Lo sé. Nos quedamos allí, en silencio. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás, que lo que sea que había existido entre nosotros, ahora tenía que enfrentarse a la realidad. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje. ¿Podemos hablar? Alejo tardó en responder, pero lo hizo. En nuestro café. En una hora. Cuando entré en la cafetería, él ya estaba allí. Tenía una taza de café frente a él, pero no la estaba bebiendo. Solo la sostenía, con la mirada perdida. Me senté frente a él. Gracias por venir. No respondió de inmediato. Asintió lentamente y luego me miró. No sé qué decirte, Marisol. Apreté las manos sobre la mesa. Entonces dime que todavía me amas. Alejo exhaló, con una risa breve y amarga. ¿Para qué? ¿Para que duela más? No respondí. Él giró la taza en sus manos y luego me miró fijamente. No sé qué es peor, si el hecho de que esto pasara, o que sé que para ti no fue solo un error. Bajé la mirada. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste. Se recostó contra el respaldo de la silla, observándome con una expresión mezcla de cansancio y decepción. ¿Quieres arreglar esto? Tardé en responder, pero cuando lo hice, lo miré directamente. Sería una mentira. Alejo cerró los ojos por un momento y asintió con la cabeza. Al menos ahora eres sincera. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No sé cómo seguir después de esto, dijo en voz baja, pero sí sé que no puedo simplemente perdonarte. Asentí. No espero que lo hagas. Nos quedamos en silencio un rato más. Finalmente, él sacó algo de dinero de su bolsillo, lo dejó sobre la mesa y se levantó. Cuídate, Marisol. Se giró y salió. Me quedé allí, viendo cómo su figura desaparecía entre la gente de la calle. Luego saqué mi teléfono. Abrí la última conversación y escribí un mensaje. Hola, Sergio. Me quedé sentada en el café, en la misma mesa donde Alejo me había dejado con un adiós que dolía más de lo que esperaba. Frente a mí, la taza de café seguía intacta. Alrededor la gente conversaba, reía, pasaba páginas de libros o trabajaba en sus portátiles. Para ellos, nada había cambiado.
Para mí, todo lo había hecho. Miré la pantalla de mi teléfono, mi mensaje a Sergio. Hola, Sergio. Seguía ahí, sin respuesta, pero sabía que contestaría. Salí del café y empecé a caminar. No tenía un destino en mente. Solo necesitaba respirar, moverme, sentir que aún tenía control sobre algo. El aire era fresco, las calles estaban vivas con el sonido del tráfico y la vida cotidiana, pero dentro de mí, todo estaba en pausa. Entonces, el teléfono vibró en mi mano. Ven, te estaré esperando. No preguntó si quería ir. No dudó. Simplemente asumió que lo haría. Me detuve en la acera, respiré hondo y pedí un taxi. Cuando llegué a su apartamento, él ya estaba allí, junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Se giró cuando cerré la puerta detrás de mí. No estaba seguro de si vendrías. Sí lo estabas. Caminé hacia él sin prisa, con la sensación de que cada paso me acercaba a algo que no sabía si estaba lista para enfrentar. Nos quedamos en silencio. No era incómodo, pero tampoco era el mismo de antes. Ahora el peso de lo que había pasado estaba entre nosotros. Esto es diferente ahora, dijo en voz baja. Lo sé. ¿Tienes miedo? Solté una leve sonrisa. Le tengo miedo a todo, pero más me asusta fingir que nada pasó. Él asintió sin apartar la vista de mí. No sé qué va a pasar, Marisol. Yo tampoco. Nos miramos por unos segundos que parecieron eternos. Entonces alargó una mano y acarició mi mejilla. Esta vez no había prisa ni urgencia, solo la aceptación de que habíamos llegado hasta aquí. Pero podemos averiguarlo. No supe si esto era un final o un comienzo. Solo supe que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente viva.